que se ponga de pie para que leamos la palabra saboreando el texto, saboreando la palabra del Señor. Entonces vamos a darle la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Leeremos hasta el verso 14. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 8, dice de la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Verso 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Repitamos el verso 14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Padre, gracias, te adoramos, te bendecimos en esta hermosa noche. Padre, tu iglesia, tu pueblo está de fiesta contigo, está de fiesta con Jesús, y estamos contentos y agradecidos, Padre, por todas tus bendiciones, por todos tus regalos. Y esta noche estamos reunidos para celebrar el nacimiento, el advenimiento de la profecía del Mesías que vendría, y llegó a su tiempo, Padre. Y ahora, Señor, más de 2000 años la iglesia celebra ese gran acontecimiento que cambió el rumbo de la historia, Padre, y sobre todo trajo salvación al pecador. Nos trajo salvación, y por medio de la salvación nos ha dado vida eterna. Padre, gracias. Bendice tu palabra en esta hora, y seas tú con cada uno de mis hermanos. Permite que cada uno pueda atesorar tu palabra, que cada uno, Padre, pueda tener oído abierto, ojos atentos a lo que tú quieras hablar en medio de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Si tuviera que haber puesto, mis hermanos, rápidamente un título, un tema, hubiera sido de fiesta con Jesús. De fiesta con Jesús, y creo que hubiera encajado de la mejor manera. Pero estábamos ahí hablando con el texto y pidiendo la dirección, y quise titular mi sermón: Cristo es la noticia para todo el mundo. Cristo es la buena noticia para todo el mundo. Y ya haciendo alusión a la ocasión, mis hermanos, viendo cómo está el mundo en celebración, el mundo de Norteamérica, América Latina, la mayoría celebran estas fechas. Y meditando y mirando lo que está en torno, como los hermanos ya mencionaron, uno se pregunta cómo está, y uno mira cómo está celebrando el mundo la Navidad. Y aquellos que conocemos, mis hermanos, la palabra, a veces es triste y lamentable mirar la condición del hombre sin Cristo. Eso es en el mundo secular. Pero si tú observas detenidamente, mis hermanos, y dejas de tirar tu mirada afuera y tú miras dentro de la iglesia, a veces el cristiano promedio es envuelto, es enredado, y a veces es arrastrado por la corriente del mundo. Y la pregunta, mis hermanos, que yo te hago en esta mañana o esta noche: ¿qué significa verdaderamente la Navidad para ti? ¿Qué significa verdaderamente la Navidad para ti? ¿Cómo la vives como cristiano? Mis hermanos, es necesario caminar en estos tiempos alabando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estaba, mis hermanos, tomando notas ahí, y entre mi investigación de varios diccionarios extraje una que es la más breve.
para no quedarme toda la noche solamente en esta parte. De acuerdo al diccionario Lexham, el diccionario bíblico Lexham traduce la Navidad, viene de la palabra natividad, del latín nativitas. Y nativitas se traduce literalmente nacimiento. Y luego agrega el diccionario, dice que es una fiesta anual que conmemora el nacimiento de Jesús. Natividad, nativitas. Literalmente lo traduce nacimiento y lo alude específicamente al nacimiento de Jesús. Las fechas oscilan entre los mediados del siglo III al final del siglo IV, donde, mis hermanos, se empezó a celebrar, los cristianos de ese tiempo empezaron a celebrar en base de los acontecimientos bíblicos. No obstante, mis hermanos, aunque en la Biblia no encontramos directamente una ordenanza como que celebremos la Navidad, así específicamente como lo manda en que celebremos la ordenanza de la Cena del Señor, mas sin embargo, mis hermanos, el texto que acabamos de leer nos dice que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y si esto tuvo relevancia para los primeros cristianos, considero que debe de tener relevancia para el pueblo, para la iglesia del siglo XXI, para el pueblo de este año 2024. Así es de que, mis hermanos, habiendo dado esta pequeña introducción respecto al contenido, al significado de la Navidad, mis hermanos, ha sido algo que ha traído gozo, contentamiento, ha traído paz, y lo miramos en los versos. Y así yo he dividido, mis hermanos, este pasaje. Quiero puntualizar. Este acontecimiento lo encontramos desde el capítulo 2, verso 1 y cierra el verso 20. Pero yo he querido sintetizar entre los versos del verso 8 al verso 14. Y yo he puntualizado del verso 8 y el verso 9 como una aparición celestial, el ángel y los pastores. Y verso 10, verso 11 y 12 como la noticia del ángel a los pastores. Y verso 13 y 14 será mi tercer punto. Será, mis hermanos, la exaltación, la glorificación, el coro que irrumpen los ángeles alabando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a entrar en lleno. Una aparición celestial. Dice el verso 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahí está el verso 8, ahí está la aparición. Habían pastores, dice, en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre un rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Nos quedamos ahí un segundo. Mis hermanos, yo quiero que en esta noche leamos la palabra, y no es pecado usar un poco la imaginación. La imaginación que nos lleva al impacto del acontecimiento. Decía un pastor, no leamos la escritura con unos ojos simplistas. En la aparición. No, leámoslo con asombro, con impacto. Imagínate de alguna manera la escena irrumpiendo en estos humildes pastores en una noche fría, quizá caliente, acalorizada, pero en lo oscuro o en lo espeso de la montaña o del monte, tienen de pronto una aparición que ellos quedan atónitos. Aleluya. Y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es: ¿por qué a los pastores? ¿Por qué, mis hermanos, no a los escribas? ¿Por qué no a los fariseos? ¿Por qué no a los doctores de la ley? Sino que a unos humildes pastores en un monte. Déjenme darle un dato de los pastores. Pastores de rebaño de ovejas, literalmente. Los pastores de ese tiempo, ante la sociedad, pertenecían a la clase despreciada, dada la naturaleza, las circunstancias de su trabajo. Ante la sociedad, número uno, eran despreciados. Su trabajo, mis hermanos, que los hacía ceremonialmente impuros.
Muchos eruditos comentan que de acuerdo al oficio ellos no podían tener el tiempo de estar en el templo para hacerse la purificación, para estar en los ritos, para servir. Y eso, mis hermanos, ante la sociedad los hacían a un lado. Los consideraban inmundos por ser pastores de ovejas. Aparte de eso, los pastores, mis hermanos, también tenían muy poca credibilidad. En nuestra tierra, o en un lenguaje coloquial diríamos, tenían mala fama. Y un comentarista escribe, la mala fama era que tenían de confundir lo mío con lo tuyo. Entonces aquí estamos mirando, dijera el pastor Peter, puras fallas. Pero el Señor escoge a estos hombres y envía el ángel para anunciar a esta altura. En el verso 7, Jesús ya nació en el pesebre. Ahora el Señor los envía para dar el anuncio que su hijo ya había nacido, que el Mesías, el Emanuel con nosotros, ya había tocado tierra, ya estaba respirando, ya estaba, mis hermanos, en esta tierra llena de pecado. Y a los que elige el Señor es a unos humildes pastores que no tenían ninguna credibilidad. Otro dato importante sobre estos hombres, mis hermanos, a ellos no se les permitía estar en una corte para dar, mis hermanos, algún testimonio o para ser como jurados de algún acontecimiento. Todo esto los alejaba de la sociedad, los tenía apartados. Mas sin embargo, mis hermanos, según algunos académicos, aseguran que estos pastores eran pastores especiales, que estos pastores eran diferentes. Y ellos aluden al ¿por qué? Por el acontecimiento. Porque cuando usted termina de leer la historia, usted va a llegar al verso 20, donde ellos hacen toda la investigación, siguen todas las pautas que le da el ángel, y al final miran, dan el mensaje, se encuentran con todo y ellos se van alabando. De ahí unos creen que pudieran estos hombres ser unos hombres quizás que conocían las profecías mesiánicas, que de alguna manera habían oído que un Salvador vendría. Pero esto, mis hermanos, solo puede ser una especulación. Lo cierto es que cuando vamos a la historia, el background de ellos era incierto. Pero a estos pastores, Jesús, en San Juan capítulo 10, verso 11 dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y en 1 Samuel capítulo 17, verso 34, la Biblia dice que David era un pastor de ovejas. Y cuando Dios manda a Samuel para ungir al que iba a ser el que iba a sustituir a Saúl, dice que pasó toda la línea, mirando todos los hombres, los 6 varones, y no encontró. Y el Señor le dijo, pregunta por alguien. Miraba a los grandes, decía, este es. El Señor le dijo, no, porque yo no veo lo que tú ves, la apariencia, la estatura. El Señor mira el corazón del hombre. El corazón del hombre. David pudiera tipificar la humildad de estos pastores. Pues a estos humildes pastores decidió Dios mandar al ángel para el anuncio del nacimiento del Señor. A estos humildes, despreciados ante la sociedad. Y para cerrar el punto y para ponerle ahí el colorido, mis hermanos, a esta relevancia, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, verso 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. También el ministerio de Jesús fue relevante porque Él se inclinó con el necesitado. El ministerio de Jesús, mis hermanos, fue relevante porque Él fue al oprimido, al cautivo, al preso, al menesteroso, al necesitado. El Señor quiso usar a estos hombres para glorificar su nombre y dar la noticia. Y he aquí, dice el verso 7, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor.
La palabra ahí tuvieron gran temor, mis hermanos, da la connotación, se turbaron, tuvieron el phobos, dice ahí del original, tuvieron un miedo horrorífico, terrible. Y mis hermanos, estos hombres no era para que se asustaran por cualquier cosa. Si hay alguien de rancho, usted sabe que el que crece en el rancho o en el monte, como dicen en mi tierra, no te asustan con el petate del muerto. Tiene que haber algo grande para que la persona se asuste. Ellos pudieron haber creído o pensado en los mitos, en las leyendas de las cosas. En nuestra tierra se habla del duende, del cipitío, de la ciguanaba, ciertas historias. Pero estos hombres, mis hermanos, no era para que se atemorizaran por cualquier cosa. Pero la gloria del Señor, la presencia celestial llevó a irrumpirlos, mis hermanos, en gran temor. Cuando miramos en la Escritura la palabra gloria del Señor, en el Antiguo Testamento, mis hermanos, la gloria del Señor hace una referencia a la manifestación, a la misma presencia del Dios Altísimo. Por mencionar un pasaje, Éxodo capítulo 40, verso 39. Se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, vamos al verso 10. Pero el ángel les dijo, no temáis. Y aquí entramos en mi segundo punto, el anuncio del ángel a los pastores. Hemos mirado, mis hermanos, en el primer punto, la manifestación celestial, la aparición asombrosa, que lleva a que los pastores estén tremendamente atemorizados. Pero la palabra del ángel es confortadora. La palabra del ángel, mis hermanos, es para cobrar ánimo. Y él dice, no temáis. Pero el ángel les dijo, no temáis. ¿Por qué no debían de temer? Porque venía la noticia. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Esa era la incógnita, mis hermanos, del mensaje de la aparición. La buena noticia. Y la buena noticia era el evangelio. Las buenas nuevas era que venía la noticia del evangelio que había llegado a la tierra. El ángel primero exhorta a los pastores a que no tengan temor, como lo había hecho el ángel Gabriel exhortando a Zacarías en el verso 13, como lo había hecho con María en el verso 30 del capítulo 1. Ahora el ángel les dice, os traigo buenas nuevas de gran gozo. Y la palabra, mis hermanos, ahí, buenas nuevas, el verbo griego lo traduce como evangelion o evangelizo, que significa, de acuerdo al diccionario, predicar las buenas noticias, predicar el mensaje de salvación. Así de sencillo. Las buenas nuevas, mis hermanos, era predicar el evangelio. La buena noticia que los ángeles traían era que el evangelio, mis hermanos, había llegado, y también esas buenas nuevas traerían gran gozo para el pueblo. Lucas asocia el gozo, mis hermanos, de esta noticia con la salvación en un alcance universal. Nuevas de gran gozo en un alcance universal. El evangelio según San Mateo capítulo 24 verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio, mis hermanos, en todo el mundo. Y aquí la buena noticia, la buena de gran gozo, mis hermanos, era para ese tiempo, pero está vigente para este tiempo. Sigue vigente. También la buena noticia, la buena nueva de gran gozo también serían para todo el pueblo. Ahí estamos en el verso 10. Que será para todo el pueblo. Para todo el pueblo. Sin distinción de raza, sin distinción de color, sin distinción de sexo. La buena noticia es para todo el ser humano, para todo el ser viviente, para todo, mis hermanos, el que tiene hálito de vida. La buena noticia del evangelio está vigente. Cierto comentarista dijo lo siguiente:
de esta noticia. Él dijo en su comentario: las buenas nuevas que el ángel trajo eran las mejores nuevas que el hombre mortal había recibido, las mejores que había recibido y las que nunca más volverá a recibir. En otras palabras, era la única noticia más importante en toda la historia de la humanidad. Aleluya, buenas nuevas. El evangelio trae gozo. El evangelio es para todo el pueblo. El evangelio, mis hermanos, es el que transforma. La buena noticia es para todo el mundo, pero tiene un requisito. Tiene un requisito. Yo estoy aludiendo que todos los que estamos en este lugar somos cristianos, pero si hubiera un alma, si hubiera una tan sola alma que todavía no conoce a Cristo, hoy es el día. El evangelio, las buenas nuevas, tienen un requisito. ¿Cuál es ese requisito, pastores? Que hay que creer por fe en la persona de Jesús. Hay que creer por fe en la persona de Jesús. Los que rechazan, mis hermanos, estas buenas nuevas, no pueden experimentar el gozo mencionado en este pasaje. Todo aquel que rechaza el mensaje del evangelio no puede experimentar el gozo, porque el gozo viene de parte de Jesús. El gozo viene de parte del Señor. Y ahí está el texto clave de San Juan 3:16. Usted lo conoce de primera mano, que el Señor ha mandado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Jesús. Creer en Jesús. Entonces, hermanos, ¿cuál es el contenido de la buena noticia? ¿Cuál es el contenido? Miramos en el verso 10 el mensaje. ¿Cuál es el contenido de este mensaje? Está, mis hermanos, en el verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta palabra, esta noticia, es para que el hombre viviente brincase de alegría, saltase de emoción, levantara sus manos, glorificara a Dios, porque la buena noticia es que el Salvador del mundo había llegado a esta tierra. Aleluya. Porque os ha nacido hoy un Salvador en la ciudad de David, que es un Salvador, que es Cristo Jesús, Cristo el Señor. En Mateo capítulo 1 verso 23, el anuncio del ángel, he aquí le dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso nosotros siempre decimos que Jesús era 100% hombre, pero 100% Dios. La segunda persona de la Trinidad, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Estaba viendo, mis hermanos, que díselo en la ciudad de David, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y esta palabra tiene una relevancia, quizás nosotros no la entendamos a primera plana, pero un judío entendía perfectamente que los ha nacido hoy en la ciudad de David, porque para un judío era importante su identificación. Para un judío era de mucha importancia conocer su línea genealógica. Para él era importante conocer su linaje. Para él era importante saber quién eran sus ancestros. Por eso cuando usted lee el libro de Mateo, empieza el primer capítulo con los primeros versos, dando toda una genealogía de 14 generaciones, y se remonta, mis hermanos, desde el Génesis y lo trae hasta llegar al Nuevo Testamento. Para el judío era importante. Por eso lo menciona el texto. Y David era de Belén, de Judá. Un texto por mencionar, hay múltiples. Primero de Samuel, capítulo 17, verso 12, ahí dice dónde era. En primer lugar también miramos en esta palabra, mis hermanos, del verso 11, el cumplimiento de las Escrituras. El cumplimiento. Y esto es clave, iglesia. Esto es importante para la iglesia. Yo quiero subrayar en su mente, yo quiero que quizá usted subraye en su Biblia, la importancia del verso 11 es clave.
¿Por qué? Porque aquí miramos el cumplimiento. Aquí miramos, mis hermanos, que más de 700 años atrás había sido anunciado, había sido profetizado por los profetas. Dios había hablado enviando el anuncio que vendría un Mesías, que vendría un Salvador, que vendría. Y aquí miramos el cumplimiento de la palabra. Mencionamos Miqueas capítulo 5, verso 12. 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cumplimiento de la profecía. Yo le decía a los hermanos en la iglesia, nosotros tuvimos el culto ahora temprano. Yo les decía, cuando tú pasas de Malaquía al libro de Mateo, solo te das vuelta a la página y ya estás en Mateo. Pero cuando tú estudias la historia, en ese intermedio hay por lo menos 400 años de silencio, 400 años que no había profecía, 400 años que no había palabra, 400 años que el hombre había vivido como él le parecía bien. No había habido revelación, no había habido profeta. Mis hermanos, esa gente que vivió en esos 400 años vivieron en épocas diferentes sin la revelación de Dios. Y si nosotros vivimos en un desorden en este tiempo, que tenemos la palabra, que tenemos al Espíritu Santo, que el Señor nos ha dejado ministros, pastores, maestros, como dice Efesios, para que nos instruyan, pregúntate cómo vivió esas generaciones. En un caos, perdidos. Por eso la alegría había irrumpido, la noticia había llegado y el cumplimiento estaba, mis hermanos. Había llegado al tiempo de llegar la palabra, de cumplir, y esta gente había empezado a ver. Lucas le da por lo menos 3 títulos en el verso 11 a Jesucristo. Lo llama Salvador. La palabra ahí es Soter, Redentor, Libertador. Lo llama Cristo, ungido, Mesías. Sus sinónimos, lo llamas Señor. La palabra en el original es Curios. También la palabra Señor alude a Dios, pero en esta porción lo llama Señor Curios, lo llama también a Jesucristo Señor. Y de esa manera lo introduce con todos estos títulos o estos pasajes, los introduce, mis hermanos, al Señor Lucas, lo introduce para traer a nosotros la historia, el cumplimiento de la palabra, y nos trae para que nosotros miremos qué es el Salvador del mundo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué, pastor, la importancia de este texto? Yo quiero que reflexionemos un segundo. Pastor, me levanta la mano cuando llegue el tiempo. ¿Por qué la importancia? Porque tanto, y aquí vamos a ir aplicando la palabra, tanto los judíos o la gente de ese tiempo como la gente de este tiempo, todos necesitamos un Salvador. El Mesías tenía que venir porque era la única forma para que hubiera salvación, para que el humano, la humanidad pudiera tener redención, para que pudiera ser libertado del pecado, de la muerte. Teníamos, mis hermanos, era importante que el Salvador llegara, porque era el que iba a libertar al pueblo de la cautividad, iba a dar salvación y vida nueva, tanto al judío, al griego, al gentil. Y ahí estamos nosotros, tanto a ellos como nosotros. Necesitábamos un Salvador, porque desde el momento de la caída en Génesis 3, mis hermanos, la relación del hombre con Dios se quebró. Cuando usted estudia Génesis, en el capítulo 3 está la caída del hombre, y desde ese momento el hombre estaba en problemas con Dios. La relación se había rota. El pecado había destruido. Mira, te cito un texto del Nuevo Testamento rápidamente. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Efesios capítulo 2 nos dice claramente que estábamos muertos en delitos y pecados.
pero que Dios es rico y grande en misericordia y nos dio vida, dice. Cuando estábamos, ¿qué cosa? Estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, la vanagloria de los ojos y haciendo lo que quería el hombre. Espiritualmente, iglesia, muertos. El hombre sin Cristo espiritualmente está muerto, muerto, muerto. ¿Y cómo está un muerto? Frío, está inerte. Nuestra condición era esa. Yo, mis hermanos, esta noche yo quiero ir aplicando la palabra. Si tú eres un cristiano, ya tienes rato corriendo la carrera, pero quizás no te ha aprendido, como decimos en mi tierra, el 20, de la magnitud de regalo que tú tienes. Yo, mis hermanos, te insto esta noche a que te conectes con la palabra, a que te conectes con el Dios Altísimo y que brille el Evangelio, brille la gloria del Señor en tu mente. Romanos capítulo 6, verso 23, dice el apóstol Pablo, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo, buenas nuevas, el Evangelio. Todo hombre que vivía sobre la faz de la tierra necesitaba un Salvador. Tú y yo necesitábamos un Salvador. Y la buena noticia, que es para que sonara el bombo, sonara el platillo, te brincara del asiento y diera gloria a Dios, es porque el texto dice que hoy os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Aleluya, aleluya. Esta palabra también había sido afirmada por el ángel a José. En el verso 21 le había dicho, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Está, mis hermanos, en Mateo capítulo 1, verso 21. Porque él salvará a su pueblo. Capítulo 1, verso 47, la misma María, en el cántico de agradecimiento, de glorificación, María dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aleluya, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Había entendido el mensaje. El Salvador del mundo había llegado y lo traía en su vientre y se regocijaba porque también María necesitaba de un Salvador. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, para cerrar la pinza, aquí en estos versos hemos mirado el mensaje de los ángeles, hemos mirado el mensaje, las buenas nuevas de salvación, el mensaje del Salvador. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En el verso 12 está la señal. Esta señal corrobora cuando usted sigue leyendo del capítulo 15, del verso 15 al 20, esta señal, ellos siguen esta señal. Pero yo quiero, mis hermanos, proceder para quizás cerrar conectando el verso 12 con los últimos versos. ¿Qué pasa después de este acontecimiento? No pierdas de vista el cuadro, no pierdas de vista los humildes pastores, no pierdas de vista el ángel en la noticia, no pierdas de vista el impacto de la noticia. ¿Y qué pasa? Esto sigue avanzando. Mira lo que pasa de vista, lo que viene, el acontecimiento. Yo he titulado mi tercer punto, la glorificación. La glorificación, verso 13 y 14. Lee conmigo verso 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la paz y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué pasa, mis hermanos? Los ángeles del cielo irrumpen en gloria, se abre una alabanza en el cielo y en la tierra y se conectan, desciende, dice la Biblia, una multitud alude, mis hermanos, al ejército celestial. Esa multitud alude, cuando usted lee la Biblia en Apocalipsis, diferentes pasajes de la Biblia, dice que el Señor está en su trono, sentado, rodeado de ángeles, arcángeles, serafines, querubines. Tiene un ejército que le glorifica, que le adora, que le exalta, y ese ejército emplea un vuelo a la tierra para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Irrumpe una gloria del cielo hasta la tierra. Dime tú si no es una buena noticia, no es una gran noticia de gloria. Y ellos dicen, gloria a Dios en las alturas. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a aplicar este pasaje.
Vamos a aplicarlo rápidamente. El propósito total en el plan de salvación o el plan de redención es que el hombre es creado para la gloria de Dios. Mis hermanos, la Biblia hay que leerla con entonación, con interpretación. Mis hermanos, si tú todavía no te has ubicado y tú piensas que estás en esta tierra para trabajar 15, 20 horas, 5, 10 trabajos. No, mi hermano, la Biblia dice que tú has sido creado primeramente a imagen y semejanza de Dios y que también has sido creado para alabanza de su gloria. Lee conmigo, Efesios capítulo 1, verso 4, dice la Biblia, el apóstol Pablo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí viene la palabra para tu corazón: para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en él, amados. Para alabanza, hemos sido creados para alabanza de su gloria. Sigue leyendo conmigo, verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Quiénes? Nosotros, los que primeramente esperábamos en él. Para alabanza de su gloria. Verso 14. Que es las arras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, subraya la palabra, para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Yo te pregunto, hermano, ¿tú estás alabando a Dios y glorificando a Dios? Mis hermanos, alabar a Dios y glorificar a Dios no solamente es cantar todo el tiempo. Es bello cantar, amo cantar, me encanta cantar, me considero un adorador en el Señor. Pero la alabanza es en todo tiempo, en todo momento, con tu trabajo, con tu actitud, con tu forma de caminar, con tu forma de servir en la iglesia, con tu forma de dirigirte tanto adentro como afuera de la iglesia. ¿Cómo estamos alabando a Cristo, iglesia? El texto dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y si una hueste de ángeles descendieron de los cielos para irrumpir en gloria, para glorificar el nombre de Dios, para exaltar la grandeza de su gloria, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pequeñas criaturas rebeldes, contumaces que estábamos siendo esclavos del diablo. Pero ahora el cristiano debe de estar adorando, alabando, glorificando en todo tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, la gloria de Dios se manifestaba de diferentes maneras. La gloria de Dios se había manifestado en el tabernáculo, Éxodo capítulo 40, verso 30. Por razón de tiempo, tengo que avanzar. La gloria de Dios había morado en el templo. Segunda de Crónicas capítulo 1, después de que Salomón construyó el templo. Capítulo 1, verso 1 al 3, por mencionar un nombre. El verso 3 dice: y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego, la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo: porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. La gloria de Dios. El pueblo del Antiguo Testamento glorificó a Dios. La chequina de Jehová había caído y había descendido. Aquí dicen que se irrumpió este pueblo alabando, glorificando y exaltando a Dios. Un pequeño detalle, iglesia. Pero ¿saben qué pasó también en el Antiguo Testamento? Que la gloria de Dios se fue del tabernáculo, se fue del templo. ¿Y saben por qué? Por la desobediencia y el pecado. Es necesario, amada iglesia, que nos presentemos aprobados, dice la Biblia. Y es triste cuando la gloria de Dios se aparta del pueblo. Es triste. Ezequiel capítulo 8, verso 4. No hay tiempo para leer. Ezequiel capítulo 9, verso 3. Capítulo 10, verso 4. Hablan de que la gloria de Dios abandonó el tabernáculo, abandonó el pueblo.
Primero de Samuel capítulo 4 verso 21 dice: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo pues esta nuera, la mujer de Fines: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca del pacto. Cuando usted estudia la historia, habían ido a pelear contra los filisteos, habían perdido el primer combate, y se les ocurrió la brillante idea de ir a sacar el arca del pacto donde estaba, para llevarla a la guerra. Y se llevaron el arca donde no tenían que sacarla, y fueron combatidos, fueron mis hermanos contaminados contra los filisteos, y murió una cantidad grande, y les quitaron el arca del pacto. Tanto fue la noticia que cuando llegó el mensajero al anciano de 98 años de Elí, y no preguntó ni siquiera por los hijos, cuando tú lees dice: ¿qué aconteció, hijo mío, con el arca? Fue robada. La escritura dice que se volteó para atrás, se cayó, se desplomó y se desnucó. Y cuando la nuera estaba dando encinta, estaba dando a luz, y miró todo el acontecimiento, dijo: el Icabod, la gloria de Dios, se había apartado del pueblo de Israel. Mis hermanos, el judío entendía mucho de estas cosas. Volvemos al texto. La buena nueva continúa vigente. Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 14, dice Juan: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué está diciéndonos Juan en este pasaje? Que la gloria había vuelto, el unigénito del Padre, el verbo se había hecho carne y había habitado entre ellos, y lo habían visto con sus ojos, habían visto su gloria, habían visto el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria de Jehová había regresado por medio del Hijo. Las buenas nuevas traían gozo, traían gloria, porque la presencia del Yeshua había llegado. Y esto era la razón de la celebración. Los eruditos, mis hermanos, dicen que es el primer cántico en la Biblia que celebra la Navidad. Verso 14. El primer cántico de acción de gracia, de glorificación, porque el Mesías había llegado. Gloria a Dios. Cerramos la pinza y dice que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hablábamos de que el Señor nos ha traído paz. Jesucristo trajo buenas nuevas. Jesucristo trajo paz a esta tierra. Pero déjame explicarte en qué sentido. Cuando tú estudias encuentras páginas y páginas, pero voy a resumir. La Biblia de las Américas nos da una especificación más clara. Esta paz, para que no se confunda, porque la paz a la tierra no es para todo el mundo. No es para todos. ¿En qué sentido, pastor? Ahorita te explico. Dice la Reina Valera: y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La Biblia de las Américas nos da la mejor introducción y dice de la siguiente manera: Dios tuvo complacencia, mis hermanos, primeramente en el Hijo por la obediencia, Jesucristo. Pero la traducción que nos da la Biblia de las Américas es que Dios se complace en los hombres que son de su beneplácito, en los hombres que reciben el Evangelio. Y ahí hacemos, mis hermanos, la disyuntiva. En el pueblo de Israel no había paz. El pueblo había pasado por una circunstancia difícil. Este pastor y comentarista Warren Wiersbe extraje una nota que él escribió en su comentario y dice: la vida era difícil en ese tiempo, tal como lo es hoy. Los impuestos eran altos, el desempleo abundante, la moral caída y el estilo militar tenía el control de todo. Ni la ley romana, ni la filosofía griega, ni siquiera la religión judía podían satisfacer la necesidad de los corazones de los hombres. Y es entonces, dice este escritor, cuando Dios irrumpe enviando a su Hijo para traer la paz en este mundo. Pero mis hermanos, no hay paz
para el hombre que no está en Cristo Jesús. No hay paz. Y aquí está la traducción. Biblia de las Américas dice: y en la tierra paz entre los hombres en quienes el Señor se complace, o en quienes en Él se complace. La NTV dice: y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Ahí está más clara: en aquellos que Dios se complace, o sea, en aquellos que hacen la obra de Dios. Amada iglesia, pueblo del Señor, la paz es para aquel que está en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, yo sé que tú tienes que tener paz. No me convence, pastor. Te voy a dar un texto bíblico. Isaías capítulo 48, verso 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. No hay paz para los malos. Uno más claro, pastor. Isaías capítulo 57, verso 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. El hombre que quiera buscar la paz sin Cristo está perdido. Porque de otra manera la Biblia se estaría equivocando. Pero te tengo una buena noticia. Si estás en Cristo, la paz de la que Cristo habla es de aquellos que le hemos recibido. La paz que viene de Dios, la paz que viene del Hijo. Vamos una vez más, Isaías capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hablando en el contexto de Sión, proféticamente hablando de Jesucristo. Vamos al Nuevo Testamento. San Juan capítulo 14, verso 27, pasaje conocidísimo. ¿Qué dijo el Señor? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aleluya. Un texto más. Capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo he vencido el mundo. Iglesia, buenas nuevas para la iglesia. Si estás en Cristo, buenas nuevas, gózate en el Señor. Estamos de celebración, buenas nuevas. Un verso más, Romanos capítulo 1, verso 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. ¿Por qué debemos de glorificar a Dios? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dale una ofrenda de palmas al poderoso. Aleluya. Brevemente voy a resumir, mis hermanos. Cuando tú sigues leyendo, lees que los pastores salieron corriendo bajo la señal. Encontraron al niño en un pesebre, encontraron al niño en pañales, tal como lo había anunciado. Y cuando encontraron, ellos dieron las buenas nuevas, todo el acontecimiento. María dice que escuchaba. Los pastores dijeron: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Verso 16, vinieron pues y hallaron, estoy parafraseando los textos, y hallaron a María y a José y el niño acostado en el pesebre, tal como se les había dicho el ángel en el verso 12. Verso 17 y verso 18, y ellos contaron todo lo que les había dicho acerca del niño, y todos se maravillaron. Verso 20, volvieron pues los pastores glorificando y alabando a Dios. Ahí está el corazón del mensaje. Volvieron pues los pastores glorificando y alabando a Dios. Que tú y yo, hermanos, podamos salir de este lugar glorificando y alabando a Dios. Ellos habían oído, habían visto. Estos pastores se fueron con gozo glorificando y alabando a Dios. Tú y yo debemos de hacer lo mismo, glorificar y adorar a Dios. Yo te pregunto, mis hermanos, en esta tarde, mi hermano, mi hermana que está presente,
¿Cuál es el centro? ¿Qué ocupa Cristo Jesús en tu vida? ¿Jesús es el centro de tu vida? ¿Tu mejor adoración es Cristo? ¿Tu mejor Navidad es Cristo Jesús? Y yo quiero, hermanos, que por un segundo quizás pudieras cerrar tus ojos y un par de segundos. Escucha la pregunta: ¿realmente estás viviendo para Cristo? ¿Realmente Cristo es tu dueño, tu Señor y tu Salvador? ¿Realmente le estás entregando lo mejor de tu vida al Salvador del mundo, que te ha dado salvación y vida eterna? ¿Realmente estás corriendo la carrera sirviéndole a tu Señor? Te lo dejo en tu corazón. Acabamos de leer textos gloriosos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Yo quiero llevarte a reflexionar en esas palabras, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis hermanos, si tú estás viviendo para Cristo, si tú estás glorificando a Cristo, si tú estás viviendo conforme a la palabra, sigue adelante. Sigue adelante. Si la palabra te ha desafiado y tú te has hecho un background check, dicen ustedes los jóvenes que hablan inglés, y tú dices, bueno, creo que me falta, creo que debo de mejorar, creo que el evangelio, mi hermano, mi hermana, no es para vivirlo acomodado, no es para vivirlo a mi manera ni a tu manera. El evangelio es para que Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa despojarte quizá de tu comodidad, despojarte quizá del pecado, despojarte de las cosas del mundo, despojarte de todo y llenarte de la palabra, de comer de la Biblia, en la fuente de vida que brota para vida eterna, porque de esa manera vas a agradar a Dios, vas a caminar en santidad, vas a caminar en glorificación, vas a crecer como cristiano y vas, mis hermanos, a estar con Cristo en el cielo un día. Yo quiero, mis hermanos, para cerrar, que te quites la imagen del niño en el pesebre. Y yo cierro con estas palabras: ese niño no se quedó niño, ese niño creció, y crecía en estatura y en conocimiento. Ese Salvador vino y cumplió su objetivo, cumplió su propósito. Él vino a servir, no a ser servido. Ahí creo que nosotros patinamos, ¿verdad? La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Fue a la cruz, fue latigado, fue golpeado, llevó la peor muerte, fue sepultado, fue resucitado, fue glorificado, ascendió al Padre, está a la diestra del Padre, y ahora la iglesia lo está esperando. El eminente retorno que vendrá por su iglesia. Hermanos, si tú no estás viviendo para la gloria de Dios, es tiempo de vivir para la gloria de Dios, porque el eminente retorno es que Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por su iglesia sin mancha y sin arruga. Él vendrá por un pueblo preparado para Él, un pueblo que esté ataviado, una esposa vestida de lino fino, de ropa resplandeciente, que no tenga mancha, que no tenga pecado. Vendrá a levantar a su iglesia. Yo creo que esa será la mejor Navidad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias por tu palabra. Oh Padre, gracias por esta Navidad, Señor, por compartir con mis hermanos. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos ha traído buenas de gran gozo.